Hola, soy César Mosquera, ilustrador, diseñador gráfico y desarrollador. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión del diplomado El entorno digital y la distribución virtual, inclusión o exclusión. En esta sesión estaremos abordando diferentes temas en torno a los libros digitales. Los invito a que me acompañen a través de esta presentación que hemos preparado y que estaremos haciéndoles llegar también en formato PDF. Primero vamos a hablar un poco de qué son los libros digitales. Los libros digitales son documentos con contenido principalmente textual que son abiertos y consumidos a través de dispositivos electrónicos que tengan una interfaz o un monitor. Esto hace que tengan dos diferencias fundamentales con los libros impresos. La primera es su circulación, es decir, no son como un libro impreso que adquirimos físicamente, sino que son libros que circulan por medios electrónicos o digitales, o pueden ser por una conexión a internet o la copia de un archivo por medio de un dispositivo externo de almacenamiento externo como un pendrive o un disco duro portátil. Y otra diferencia fundamental es que pueden incluir no solo imágenes y texto estáticos, sino que también pueden contener eh, multimedia, audiovisual o interactividad. Incluso pueden tener hipervínculos que nos lleven a otros contenidos. Hablando de contenidos, vamos a hablar ahora de los contenidos de esta sesión. La edición de un libro digital requiere una serie de conocimientos particulares referente a los dispositivos y programas que intervienen en su creación y posterior lectura. Es decir, tenemos que conocer tanto cómo funciona el software que produce este tipo de documentos, como los dispositivos en los que estos van a ser leídos por los usuarios finales, es decir, los lectores. Entonces, hay cuatro aspectos de la edición de un libro digital en los que vamos a estar hablando en esta sesión. Primero, del flujo de trabajo, es decir, cuáles son los pasos que pueden llevarse para hacer un libro digital, los formatos en los que puede tener salida un libro digital, compatibilidad, es decir, cuáles son los dispositivos en los que puedo ver un libro digital, y distribución, es decir, cómo hago llegar al lector este libro digital o diversos libros digitales. El flujo de trabajo es diverso y depende de cada editorial u organización que publique libros. En este caso presentamos un flujo de trabajo propuesto por la editorial Perro Triste y que se basa en la utilización de herramientas digitales. Ellos dividen este flujo de trabajo en un primer paso que va desde la redacción, la producción de un texto original, su edición, corrección, un texto editado y un texto formateado, es decir, un texto que tiene ya cuáles son las separaciones de capítulos, si tiene títulos, subtítulos, negritas, cursivas, es decir, todo lo que tiene que ver con el formateado del texto. Una vez tenemos este documento base, podemos pasar a su proceso de creación como un libro impreso, que va por su maquetación y diseño en un software, su corrección, su generación de un archivo para imprenta, su impresión, distribución y comercialización. Y tenemos el flujo de trabajo para la producción de un libro digital que pasa por su desarrollo y diseño, un archivo EPUB que a su vez puede permitir pasarse a otros formatos como los que ya hablamos, de los que vamos a hablar más adelante, de MOBI y AZW, la aplicación de un gestor de derechos digitales, su distribución y comercialización. Luego, esos flujos de trabajo pueden unirse o, digamos, llevar a producciones este, paralelas, es decir, un libro impreso puede pasarse por un proceso de digitalización, ¿verdad? Por medio de escaneo, postproducción, el reconocimiento de caracteres y un texto que puede luego pasar a edición. Y un texto digital puede luego pasar a un proceso de generación de un libro impreso. Como mencioné antes, esto es un flujo de trabajo que es un ejemplo.
Por ejemplo, un libro puede tener simplemente una salida digital si no se contempla una salida impresa, y entonces el flujo de trabajo solo contempla ese aspecto. Y incluso puede no tener, por ejemplo, una comercialización a través de tiendas virtuales, por lo que no es requerido pasarlo a otro formato, sino que simplemente con un archivo EPUB o PDF puede luego pasarse a su liberación y adquisición por parte de los lectores. Pero es importante contemplar el proceso en su mayor complejidad para así decidir cuáles son los pasos que puede tener nuestra publicación para llegar al lector. Contemplando ese esquema general del flujo de trabajo, ahora podemos tomar decisiones en cuanto a cómo van a ser los formatos de esa publicación digital que queremos hacer. Entonces, tenemos dos formatos generales o los más conocidos, digamos, que son el EPUB y el PDF, pero aparte también tenemos otros formatos como el MOBI, que es el de Barnes Noble, una editorial norteamericana, el AZW, que es el formato de Amazon, el iBook, que es el formato de Apple, Dejavu, que es un formato similar a PDF, y CBR y CBZ, que son formatos de compresión de imágenes, sobre todo utilizados para cómics digitales. Hay otros formatos, pero digamos que en rasgos generales, estos son los más utilizados. El EPUB, que es un acrónimo de la expresión inglesa Electronic Publication, es decir, publicación electrónica, es un formato redimensionable de código abierto para leer textos e imágenes. Desde EPUB 3 se permite también adjuntar audio y video. El formato fue creado por la International Digital Publishing Forum, IDPF, como un formato específico para visualizar libros. Los archivos EPUB terminan con la extensión .epub. ¿Cuáles son las características principales de este formato? Se adapta a cualquier pantalla, tiene un tamaño pequeño de archivo, es decir, es ligero, es usado por la mayoría de dispositivos y aplicaciones de lectura electrónica. Sin embargo, tenemos un control limitado en el diseño, esto debido a que la mayoría de los lectores y aplicaciones que abren este formato permiten al usuario cambiar la tipografía, por ejemplo, del libro, cambiar el tamaño de la letra. Entonces, digamos que transfiere parte de las decisiones de diagramación al lector final. No es recomendable para maquetaciones complejas, requiere un esfuerzo y cierto conocimiento de tecnologías web, debe ser probado y validado por un software que una vez tenemos el archivo final de EPUB, tenemos que pasarlo por unas pruebas y validaciones para poder llegar a su distribución, y no permite protecciones de Digital Rights Management. Las Digital Rights Management o gestión de derechos digitales son una serie de prácticas que se aplican a archivos digitales por parte de los distribuidores para que el archivo no pueda ser copiado de forma ilegal. El EPUB como tal no permite estas protecciones, sin embargo, EPUB es un paso previo para generar los formatos AZW y MOBI, por ejemplo, que sí se le pueden aplicar estas protecciones posteriormente. EPUB es un formato que en general recomendamos para libros que tienen sobre todo texto. Si bien soportan imágenes y como mencionamos en el EPUB 3 se pueden adjuntar audio y video, consideramos que el EPUB, por ejemplo, si va a ser leído en un lector electrónico, eh, tenemos que contemplar que las imágenes solo pueden ser en blanco y negro y la reproducción de video es relativamente limitada. Igual vamos a ahondar un poco más en los dispositivos cuando lleguemos a ese tema. Los PDF, por otro lado, que son las siglas del inglés Portable Document Format o formato de documento portátil, es un formato de almacenamiento para documentos digitales independiente de plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto, es decir, contiene imágenes vectoriales, mapas de bits y texto. Fue inicialmente desarrollado por la empresa Adobe Systems, oficialmente lanzado como un estándar abierto el 1 de julio de 2008 y publicado por la Organización Internacional de Estandarización, ISO,
como ISO 32000-1. ¿Cuáles son las principales características de este formato? Tenemos un mayor control del diseño, el flujo de trabajo es relativamente sencillo, puede ser visto en prácticamente cualquier dispositivo que tenga un navegador de Internet. Es decir, que si el dispositivo donde estamos abriendo este documento tiene un navegador de Internet o un explorador web, podemos abrir y leer un PDF. No hay tanto soporte para móvil. Esto se refiere a que si diagramamos el PDF para ser leído en una computadora de escritorio o una laptop, que son monitores con una mayor resolución, es difícil de leer normalmente en un dispositivo con una resolución menor. Sin embargo, esto es también relativo, al igual que el diseño fijo no adaptativo, porque hay aplicaciones de móviles que permiten transformar un PDF en un diseño adaptativo. Sin embargo, eso tiene también unas limitaciones porque el PDF tiene que estar concebido previamente para que funcione con esta adaptación a pantallas más pequeñas. Y bueno, el PDF además tiene opciones limitadas para venta dentro de tiendas virtuales. El PDF lo recomendamos para documentos que tienen una maquetación más compleja y que requieren una maquetación fija. Sin embargo, como dijimos, esto puede variar según los objetivos que tenga nuestra publicación. Podemos generar como vimos, podemos generar tanto un EPUB de maquetación fija como un PDF de maquetación fluida, pero no van a funcionar igual que para lo que fueron concebidas. Es decir, el EPUB ha sido concebido para funcionar con maquetaciones fluidas, es decir, que se adapta al dispositivo en donde estamos abriendo el documento, y el PDF en cambio está diseñado para tener una maquetación fija, es decir, que va a abrirse siempre de la misma manera independientemente del dispositivo donde lo estemos abriendo. Ahora pasemos precisamente a los dispositivos, la compatibilidad. ¿Qué tipos de dispositivos podemos utilizar para leer un documento o un libro digital? Básicamente hay tres grupos: las computadoras personales y laptops, ¿sí? Los equipos de escritorio o las laptops, que pueden tener un sistema operativo Windows, Mac OS o GNU Linux, entre otros. Tenemos también las tabletas, teléfonos inteligentes y tabléfonos, o phablets, como se les dice en inglés, que pueden tener sistemas operativos Android, iOS o Fire OS, entre otros. Y los lectores electrónicos, que son dispositivos diseñados y fabricados específicamente para libros electrónicos. Entre estos tenemos el Kindle, el GNU, Papyrus, Sony Reader, Boris, entre otros. El Boris es un ejemplo notable porque fue desarrollado y fabricado por la Universidad de Buenos Aires para distribuir sus libros digitales. Los lectores electrónicos usan una tecnología que se llama tinta electrónica. La tinta electrónica, papel electrónico o e-paper es una tecnología que permite crear pantallas planas, tan delgadas como el papel y con una flexibilidad que permite que se puedan enrollar. Estas pantallas representan información usualmente en blanco y negro y desde hace poco permiten visualizar en imágenes en movimiento. En 2007 apareció el primer papel electrónico en color. Sin embargo, esto es una tecnología que todavía no ha sido comercializada del todo porque es muy costosa. Estamos hablando específicamente del papel electrónico en color. Por eso es que los lectores electrónicos son principalmente en blanco y negro. Aparte de los lectores como dispositivos físicos, tenemos los lectores como aplicaciones. Es decir, si nosotros queremos abrir un archivo EPUB en nuestra computadora de escritorio, necesitamos un software adicional que permita abrir este tipo de documentos. Aquí tenemos una pequeña tabla que nos muestra algunos ejemplos. No son los únicos. De hecho, hay otros que incluso pueden cumplir la función de igual o mejor manera, pero estos son los que nosotros hemos utilizado y que nos han servido hasta ahora dentro de nuestra experiencia personal. De ninguna forma somos
financiados por algunos de los desarrolladores de estas aplicaciones. Entonces, dentro de Windows, Mac o GNU Linux, tenemos para leer EPUB podemos utilizar Calibre, y para leer PDF podemos utilizar Adobe Acrobat Reader. Dentro de Android, para el EPUB podemos usar FB Reader, para el PDF podemos usar WPS Office. Y bien, dentro de iOS, para leer EPUBs podemos usar el iBook, la aplicación iBook, o para PDF podemos utilizar también WPS Office. Otro aspecto de los libros digitales que no habíamos mencionado hasta ahora es que permiten contemplar el tema de la accesibilidad. La accesibilidad es el hecho de permitir que el contenido pueda ser utilizado por personas con diversidad funcional. Por ejemplo, tenemos un libro en EPUB que diagramamos de manera correcta, entonces este libro puede ser utilizado dentro de una aplicación por una persona invidente para que la aplicación lea el texto que está contenido dentro del documento. Aplicaciones que permiten esto, por ejemplo, son Freda en Windows, Voice Allow Reader de Android y Allow Text to Speech de iOS. Esto nos abre una puerta porque antes, con el libro impreso, para que pudiera ser percibido por una persona invidente, tenía que ser impreso en braille. Ahora, con relativa facilidad, podemos generar documentos que no solo sean leídos por personas que poseen la capacidad de ver, sino que también con estas aplicaciones pueden ser disfrutados por personas que no poseen la vista. Llegamos ahora a la parte de la distribución de un libro digital. Para que un libro digital pueda llegar a ser leído por una lectora o lector, este debe llegar a adquirirlo por algún medio. Hay una serie de opciones que debemos tener en cuenta a la hora de distribuir nuestros archivos digitales y que influyen en la forma en que este es obtenido. Dentro de los medios de distribución, nosotros establecemos dos grandes grupos. La autopublicación, que es generar nuestra propia plataforma. Por eso decimos que la infraestructura tecnológica actual ha generado que con un costo de entrada relativamente bajo podamos colocar nuestros contenidos en un sitio propio. La libertad de alojar nuestros propios contenidos conlleva que debemos asumir ciertos costos de diseño, gestión y mantenimiento de dicha plataforma. Algunos ejemplos de cómo podemos distribuir nosotros mismos nuestros contenidos son a través de una plataforma de blog que tienen tanto planes gratuitos como planes pagos. Entre estas plataformas de blog podemos tener WordPress.com, Blogspot, entre otras. O podemos utilizar un gestor de contenidos que se aloja en un servidor que esté a nuestra disposición y en el que podemos nosotros mismos gestionarlo y mantenerlo. Algunos de estos gestores de contenidos son WordPress.org, Drupal, Joomla, etc. Una tercera opción dentro de las posibilidades de autopublicación es que a través de un desarrollador o desarrolladora o un equipo se programe una plataforma propia, pero bueno, esto ya es algo que requiere una mayor inversión y mayores costos de mantenimiento. El otro grupo dentro de los medios de distribución que nosotros planteamos es las plataformas establecidas. Es decir, si nuestra intención es hacer circular el libro en un sitio web que ya existe, hay una gran cantidad de opciones con diferentes modelos de distribución y con quienes se pueden establecer tratos a través de terceros para gestionar en varios medios simultáneamente. Tenemos entonces a su vez ejemplos de tiendas virtuales como Kobo, Libreka, iBookstore, 24 Symbols o 24 Symbols, Tolino, Amazon y muchísimas más. O podemos a través de un intermediario publicar simultáneamente en estas tiendas virtuales. Algunos intermediarios son ePubmatic, Libranda, entre otros. Habiendo hecho este breve paseo sobre algunos temas que involucran al libro digital,
queremos compartir con ustedes una serie de vínculos que expanden un poco la información y van en diferentes aristas que nos pueden ayudar dependiendo del trabajo que estemos haciendo. El primer vínculo lleva hacia el proyecto Gutenberg en español, que es un proyecto para digitalizar libros de dominio público. Tenemos el blog de Mariana Eguaras, que es una profesional de la edición, el diseño y la publicación editorial, y tiene algunos artículos interesantes sobre la publicación digital. Tenemos el link a la librería Boris, que es la casa editorial de la Universidad de Buenos Aires. La colocamos porque ellos tienen como mencionamos antes, el dispositivo Boris, y son un buen ejemplo de cómo abordar el tema de la publicación digital. Aquí tenemos una página que se llama Google Fonts, que es una biblioteca tipográfica de Google, si queremos ahondar en el tema de la diagramación. Huerta Tipográfica es una fundición tipográfica que tiene unas tipografías especializadas en publicaciones digitales. Tipografiadigital.net, que es el blog de Daniel Ramírez y habla de tipografía. Tenemos el GitHub del colectivo Perro Triste, que es el que mencionamos en la parte del flujo de trabajo. Y el link a validator.idpf.org, que es una herramienta en línea para validar EPUB. Consideramos que estos contenidos que hemos compartido con ustedes permiten abrir el debate sobre que da nombre a esta sesión de si los entornos digitales y la distribución virtual son realmente una forma de inclusión o exclusión. Y más allá, luego de que respondamos esta pregunta entre todos durante la sesión, invito a que también hablemos sobre cómo entonces podemos abordarla, la publicación digital, ante los nuevos desafíos de la realidad en la que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias.